Nuestro capítulo principal va a ser el capítulo 13 de Romanos, así que vamos a leer desde el capítulo 1, vamos a ir estudiando del versículo 1 hasta el capítulo 14, ¿no? Y vamos a leer entonces los primeros versículos. Dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebelde contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y serán castigados, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. La autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Ok, de repente tú dices, Dios de repente cuando inspiró, ¿no? Inspiró para a los apóstoles, ¿no? Para escribir las escrituras, esta parte como que se olvidó del Perú, quizás dirías tú, ¿no? Por tantas cosas que lamentablemente hemos estado viendo de las autoridades que hemos tenido en el gobierno, ¿no? Y está un poco recordando la historia del Perú y recordando al expresidente Alberto Fujimori. Él ha sido acusado por comprar a través de sobornos, ¿no? La conciencia de muchos funcionarios de gobiernos, aún de iglesias, aún de los medios de comunicación. También tenemos al expresidente Toledo, acusado por recibir 20 millones de dólares de parte de la empresa Odebrecht. También tenemos al expresidente Alan García, acusado por recibir 20 millones de dólares en su segundo gobierno. Tenemos a Ollanta Humala, ¿no? Nuestro expresidente, que recibió 3 millones de dólares para sus campañas para gobierno, ¿no? Que quería postular también ilícitamente. Tenemos al hace poco, presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? No sé si pronuncio bien, pero acusado también por recibir dinero en el tiempo que era ministro en el gobierno de Toledo, ¿no? Ahorita está con arresto domiciliario. Y al presidente Vizcarra, que disolvió el gobierno, no, el Congreso, perdón, y está siendo acusado por actos de corrupción cuando él era gobernador de la región Moquegua. Entonces, tú dices, ¿cómo entonces yo puedo obedecer y someterme a autoridades, ¿no? Que no precisamente, pues, han hecho lo correcto, ¿no? Porque la Biblia acabamos de leer que dice, toda persona debe someterse a las autoridades. Nosotros lo que tenemos que saber es que Dios da la autoridad, Dios pone autoridad porque es necesaria. El problema está en la persona que asume ese mando de autoridad. Entonces, basado a esta perspectiva, nosotros debemos estar motivados a someternos a la autoridad por querer obedecer a Dios, ¿no? Porque esa es la voluntad de Dios y eso es lo que nos debemos estar sometidos. Dios es el que va a juzgarlos a ellos, ¿no? Porque al subir algún gobierno, asumir algún tipo de puestos de autoridad, están recibiendo, ¿no? Esa autoridad de parte de Dios, y Dios está sobre toda autoridad civil, toda. Entonces, ellos van a rendir cuentas a Dios. Entonces, la autoridad delegada por Dios no es que esté equivocada. El problema está en el ser humano quien la asume. Y eso es lo que vamos a ir viendo un poquito.
el contexto político en que se encontraba Pablo cuando escribió esta parte de las Escrituras, inspirado por el Espíritu de Dios, también era tan injusto como estamos viviendo ahora nosotros, ¿no? Entonces, en esa injusticia había venido los romanos a imponerse en su territorio, a tomarlo, a prácticamente tenerlos como esclavos. Entonces era muy injusto lo que estaba pasando en ese tiempo, pero asimismo el Espíritu guió a Pablo para que escribiera de esta manera, porque el principio correcto que debe emanar en el corazón del ser humano por medio del poder del Espíritu es someternos a la autoridad, y la autoridad, las personas que asumen esta autoridad deben hacerlo, como acabamos de leerlo, de la manera de Dios, ¿no? Para beneficio y bendición del pueblo, que lamentablemente no lo estamos pasando. Pero Pablo, a pesar que vivía también una coyuntura así, él decía aún, ¿no? Le decía a los esclavos, ¿no? Obedezcan a su amo. Y ese es un punto muy polémico en todos los que estudian ¿no? o quieren buscar la parte crítica de la Biblia, de cómo es posible que fomentaran la esclavitud. Y no es que la Biblia, o en este caso los apóstoles o el Espíritu de Dios fomentaba la esclavitud. Vamos a ir explicándolo poco a poco, un poco más adelante. Pero resalta la pregunta, después de ver este panorama histórico en nuestro país, ¿cómo entonces obedezco a un líder injusto, ¿no? Algo que debemos entender y sí tener por conocimiento, que todo cristiano debe tener convicciones firmes, conocer la palabra de Dios, conocer los principios de Dios, la ley de Dios, y tenerlo por convicción. Si bien es cierto, Dios nos envía, nos manda, nos ordena someternos a nuestras autoridades, significa en obedecer las leyes. Ninguna ley humana, ninguna ley civil debe estar por encima de la ley de Dios. Yo voy a obedecer las leyes civiles si éstas no quebrantan las leyes espirituales de Dios, ¿no? Entonces, ahí yo no voy a obedecerla. ¿Cómo, Rocío? Y yo te lo explico, por ejemplo, y te lo voy a explicar bíblicamente con algunos casos que podemos aprender. En la Biblia vemos a Cifra y a Púa. Eran parteras judías, ¿no? Que en ese tiempo, pues ese era su trabajo, ayudar a traer al mundo a los bebés. Y el rey, en ese entonces, ese emperador, lo que declara es que a todas las parteras les dice que cada vez, que cuando traigan a un niño, ¿no? Judío, ¿no? Del pueblo de Dios a nacimiento, los maten y dejen vivir a las niñas. Pero ellas no obedecieron esa orden de ese rey en ese momento. También vemos en el tiempo de Daniel, el rey da un edicto, el rey, ¿no? Y dice que no oren, nadie debe orar a nadie que no sea a él. Pero Daniel no obedece esa orden. Él sigue orando a Dios Todopoderoso las 3 veces al día que él oraba. Y eso lo llevó hasta que lo metieran al foso de los leones, ¿no? Pero él no iba a quebrantar sus principios, los principios de Dios, por una ley civil. Otro que vemos es a los reyes, no magos, los conocidos reyes magos. Herodes, en ese tiempo, el que gobernaba, les dijo: cuando ustedes encuentren al niño, vengan a mí y díganme dónde lo encuentro. Y ellos no obedecieron esa indicación, más se fueron, dicen las Escrituras, por otro camino para no chocarse con Herodes y no revelarle nada. Aún cuando es apresado Pedro y Juan, ¿no? Y las autoridades religiosas, ¿no? Que le prohibieron a ellos predicar en el nombre de Jesús, y ellos contestaron: ¿acaso juzguen ustedes si es correcto que obedezcamos al hombre antes que Dios? Entonces ellos, cada uno de estos hombres, tenían sus principios firmes y sabían quién era Dios y cuáles eran
sus normas, sus principios, ¿no? Y ellos no negociaron, no negociaron las normas, las leyes de Dios que las leyes humanas. Y vemos a un Daniel obedeciendo, sirviendo, siendo el mejor trabajador en esta tierra que no era suya, ¿no? Porque a ellos lo tomaron el pueblo de Israel, pues, y se lo llevaron todos al exilio, ¿no? Y en el exilio él fue un buen trabajador, él sirvió muy bien a reyes ajenos, pero cuando llegaron al punto de chocar con Dios, él obedeció a Dios. Y así cada una de estas personas que leo como ejemplo en la Biblia, debemos honrar y obedecer a las autoridades, pero sobre todo debemos honrar y obedecer a Dios. Entonces, de esa manera nos va a ayudar a cómo nosotros conducirnos frente a nuestras autoridades, que lamentablemente quizás no son el mejor ejemplo de obediencia a las propias leyes. Muchas de las leyes que existen en diferentes países, incluyendo a nuestro país, no son malas. El problema no está en muchas de esas leyes, el problema está de quien maneja esas leyes. Entonces, el problema está en la persona, ¿no? A veces nosotros pensamos y apoyamos a tal persona para que suba al gobierno porque creemos que este gobierno sí va a ser lo máximo, pero nos olvidamos que las personas, el problema de las personas cuando suben al poder es que el poder saca de ellas lo que está en su corazón y va a sacar el pecado original, el pecado que los tiene esclavizado a todo ser humano. Entonces, ahí es donde va a llegar a corromperse y corrompen las leyes. Yo te estaba diciendo que muchas de esas leyes no son el problema, sino que las leyes son corrompidas por quien la maneja. En este caso, a estas personas, estos gobernantes que llegan y son seducidos por el poder, ¿no? Son seducidos por esa atmósfera en la cual se mueven y lamentablemente influenciados por este pecado, por el pecado del ser humano. Así que no pensemos que por ahí va a venir el cambio, ¿no? Y esto nos lleva quizás a lanzar otra pregunta. Entonces, ¿cómo debemos como cristianos actuar? ¿Acaso cruzarnos de brazos frente a las graves, ¿no? Y malas acciones sociales que estamos viendo, que presenciamos, que vivimos, no sé, de un mal policía, de un corrupto funcionario, o no sé, ¿no? Cada cosa que se presenta. También es un poquito polémica esta pregunta, ¿no? Y podemos encontrar muchas opiniones, pero la verdad, algo que podemos nosotros no olvidar es que el objetivo primordial de la iglesia es cumplir la voluntad de Dios. Como iglesia, el Señor Jesús dijo, id y hacer discípulos, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado y yo estaré con ustedes hasta el fin, dice la palabra. Entonces, eso es el propósito de la iglesia. Por eso el Señor dejó su novia aquí, para nosotros completar cumplir esa comisión. Entonces, si nosotros cumplimos esa gran misión, nosotros predicamos el evangelio, nosotros predicamos a Cristo, nosotros hacemos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, entonces esas personas como nosotros va a ser nuestro corazón transformados por el deseo de agradar a Dios. Nosotros vamos a buscar que obedecer a Dios. Entonces, con mejores cristianos, mejores con más discípulos de Cristo, obviamente la sociedad cambia. Y si la sociedad cambia, el país cambia. Nosotros no vemos a un Jesucristo, ni siquiera los mismos apóstoles levantando una bandera de reforma social. Todos los judíos esperaban al Mesías que iba a venir a liberarlos, ¿no? Según la profecía, iba a venir a traer libertad y ellos pensaron que Jesús iba a venir, ¿no? El Mesías iba a venir trayéndoles libertad de la opresión romana, ¿no? Iba a venir quizás iba a implantar su gobierno, pero Jesús vino a liberarlos a ellos y a nosotros, y no como ellos esperaban o como ellos querían. Lo hizo a la manera de Dios. Vino con amor,
vino trayendo la verdad, vino mostrando un sacrificio por amor, yendo a la cruz por causa de nosotros, trayendo la gloria de Dios en su resurrección. Esa fue la manera que Él trajo libertad, ¿no? Y es la manera que como iglesia, tú y yo somos la iglesia, juntos somos el cuerpo de Cristo, la novia del Mesías, y nosotros proclamamos esa libertad, ¿no? Por eso en todo lo que hagamos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestros estudios, criando hijos, nosotros tenemos que tener esa base, ¿no? La base de los principios de Dios, ¿no? Eso debe ser lo que debe prevalecer, desear el cambio de corazón, no solamente de comportamiento, porque una persona que solamente cambia comportamientos mañana más tarde por lo que está en su corazón va a terminar haciendo lo mismo que hacía un inicio. Entonces, nosotros necesitamos ser transformados en nuestro corazón para que lo que está dentro muestre de manera natural la parte externa, ¿no? Entonces, el de no robar, el de actuar con moralidad y todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Y vemos un poquito en 2 Corintios, capítulo 10, versículo de 3 al 4, y dice, sí, es cierto, vivamos en este mundo, pero, repite conmigo, pero nunca actuemos como el mundo para ganar nuestras batallas. Entonces no podemos hacer lo que el mundo hace, no podemos repetir, no la vamos a ganar, no tenemos que hacerla a la manera de Dios. Versículo 4, para destruir las fortalezas del mal, no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Y eso me hace recordar un poco en Estados Unidos, este morenito, se me olvidó, Luther King, ¿no? Él era un pastor cristiano, ¿no? Y él luchó contra contra la discriminación a los negros en Estados Unidos. Y tú ves él yendo al gobierno, hablando, hacía marchas, pero la diferencia de Martin Luther King, que sus marchas eran pacíficas. Él lo hacía a través de la palabra, predicaba, iba y hablaba con los gobernantes, entonces él no se mandaba a poner revueltas y cosas por el estilo. Entonces, nosotros tenemos que saber que nuestras luchas no deben ser igual como las que el mundo lo hace. Entonces, seguimos, vamos al versículo 8, del 8 al 10 de nuestro capítulo central, ¿no? Capítulo 13 de Romanos, que dice, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumple con las exigencias de la ley de Dios, pues los mandamientos dicen, no cometerás adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otro, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Entonces, como cristianos, la palabra nos incita a nosotros realmente vivir, dice, cumpliendo la ley principal. Y la ley principal es amarnos unos a otros, amar a Dios en primer lugar. Y ahí, así cumpliremos la ley. El amor cumple todas las obligaciones y deberes que como cristianos realmente deberíamos cumplir y actuar. El que se ha rendido al amor de Dios no lo ofende, y el que ama a su prójimo como a sí mismo no le roba, porque no roba, no adultera. ¿Por qué? Porque ama a su esposo o a su esposa. No le roba a nadie porque ama a esa persona, a pesar que no la conozca. Y muchos dirán, ¿cómo voy a amar a quien no conozco? El Señor Jesús habló sobre eso en la parábola del buen samaritano. Él dijo, ¿no? Entonces, con esta parábola, ¿no? El hombre que lo habían golpeado, tirado en el piso, vino un samaritano, dice, ¿no? A recogerlo. Este fue su prójimo, no solamente lo levantó, no solamente invirtió fuerza física porque lo cargó, no solamente invirtió tiempo en curarle las heridas, también invirtió dinero porque le pagó al mesonero para que lo tuviera ahí. Entonces, y él no lo conocía, simplemente pasó por ahí y lo encontró y lo ayudó.
Entonces, wow, entonces el Señor Jesús nos enseña que realmente si nosotros aprendiéramos a amar como Cristo amó, entonces realmente nosotros pudiéramos cumplir esa ley, las leyes morales de Dios. El amar es diferente, ¿no? Por ejemplo, decir, tengo que soportarla o tengo que soportarlo, o esas mentiras, ¿no? Que inconscientemente pensando que somos buenos y decimos, no tengo que hacerle daño. Esas frases solamente evidencian la falta de poder. ¿De qué poder? Del Espíritu Santo. Porque realmente cuando hay poder del Espíritu Santo no digo, no tengo que robar, no tengo que hacer esto, o tengo que soportar, o tengo que aguantarme. No, más bien esa ley de amor en nuestro corazón nos hace amar, nos lleva el amor a tener misericordia, compasión, paciencia, los frutos del Espíritu, mansedumbre, tolerancia, benignidad, bondad. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu. Entonces, cuando los frutos se desarrollan, cuando hay amor, entonces, y el amar es buscar, ¿no? El amar es buscar, perdón, le voy a, como estoy en el celular para la enseñanza esta que suena y los mensajes que llegan, perdón. Pero te decía que el amar es el buscar el bien del otro, no, eso es nuestro interés, el bien, ay, perdón, no sé qué hice acá, oh, bueno, este, permítanme un segundo, que no sé qué pasó aquí. Ya, perdón, todo en vivo, pasan las cosas en vivo, no sé qué apreté y ¡plin! Se me movió, deme un minuto. Ajá, ya, les decía que el amor busca el bien de otro y realmente de la otra persona, de las otras personas, y eso es operado solo por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo que mora en nosotros fue el que ayudó a Jesucristo, entonces también nos ayuda a nosotros. Realmente ese es el motor que nos impulsa y nosotros tenemos, mora en nosotros el Espíritu de Dios. Entonces nosotros sí podemos desarrollar ese amor que ha sido dado por Dios, hemos recibido de Él, entonces podemos dar. Tú no puedes amar al resto si te estás negando el amor de Dios. Y a veces lo negamos cuando no queremos o no podemos recibir el perdón de Dios. Dudamos de Dios, ¿no? Creemos que no nos puede perdonar. Todos esos pensamientos lo que evidencia es que no estás recibiendo el amor de Dios. Y si no recibes el amor de Dios, no vas a poder dar a otros. Entonces, nosotros sí podemos, tenemos la capacidad por el poder del Espíritu Santo para amar a aquellos que no conocemos. Entonces, ¿cuál debe ser, no? Nuestra relación con los demás, una relación de amor. Tenemos una deuda de amar, dice Pablo. Dice, no se endeuden con nada. Ese es el principio moral, el principio ético, ¿no? No debemos tener deuda con nadie ni con nada. Entonces, pero solamente una, la de amar, que significa que siempre voy a estar en deuda, que siempre necesito pagarte eso, necesito amarte. Eso es lo que nos está incitando las escrituras, amar. Ok, vamos ya finalizando en versículo Romanos capítulo 1, versículo 14, dice, estoy en deuda con todos, sea ocultos o incultos, sea instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio, también a ustedes que están en Roma. Wow, entonces Pablo era tan deudor del amor de Cristo que se sentía endeudado para amar a otros y eso lo incitaba, le traía anhelo por predicar. Si tú sientes pesado predicar, si tú sientes aburrido discipular, hacer seguimiento a alguien, es porque tú no estás entendiendo que eres deudor del amor de Dios y la manera que Él quiere que tú le pagues es amando a otros. Y el de amar nos hace felices al final de cuentas, ¿no? Entonces, si tuvieras un termómetro que te mediría el amor hacia Dios y hacia el prójimo, ¿qué marcaría? ¿Estuvieras con fiebre o no tuvieras temperatura normal? ¿Cómo está?
Y finalizando, vamos a ver el versículo 11 de Romanos 13, dice, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, despierta, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creíamos. Algo que es importantísimo, Dios nunca dijo, nunca dejó declarado cuándo iba a regresar, cuándo iba a ser su segunda venida. ¿Por qué? Porque ha dejado esa esperanza en todas las generaciones, que cada generación tengan la esperanza de ver venir a Cristo, porque imagínate si dijera, yo voy a venir en el año 3000, todas las generaciones antes del 3000 estaríamos, ay, hasta que venga Cristo hago lo que me da la gana, pero cuando Él en su sabiduría no dejó la fecha para que cada generación viva y muera con la esperanza de ver la segunda venida de Cristo. Así que yo te incito en el nombre de Jesús que tengas esa esperanza de su segunda venida. Entonces, y si estemos preparados, porque Él va a venir y cómo te va a hallar cumpliendo la ley del amor, amando a otro para poder amar aún a la clase de autoridades que podemos llegar a tener, a poder de tenerle paciencia y orar por ellos y hacer nosotros lo correcto antes de esperar que ellos lo hagan. Entonces, vamos a poder estar preparados, no nos vaya a pasar como la parábola de las vírgenes, esas 5 vírgenes que no estuvieron preparadas cuando llegó el novio. Tenían aceite, pero muy poquito, no les alcanzó. ¿Y qué pasó? Al final se quedaron afuera. No entraron a las bodas del Cordero, no se casaron con el novio. No seamos nosotros que nos quedemos afuera. No permitamos que tantos que están afuera sin conocer a Cristo se queden sin esa boda especial. Versículo 12 dice, la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto, por eso dejen de lado sus actos oscuros como, como si se quitaran la ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en la forma de complacer los malos deseos. Es importante que analicemos nuestro caminar, cómo está nuestro caminar, debe ser consecuente, no podemos vivir un día en santidad y al día siguiente estar incrementando los deseos de nuestra carne, como decía en el versículo 13, no participen de la oscuridad, de las fiestas desenfrenadas, ni de la borrachera, ni vivan en promiscuidad sexual, ni moralidad, ¿no? Todo lo que no es moral. ¿Qué dice la Biblia sobre la moralidad? No lo infrinjas, ¿no? No digas, ay, son corruptos nuestro gobierno porque se roban $20,000 y de repente nosotros nos estamos robando el vuelto o nosotros nos damos cuenta que el del micro no nos cobró pasaje y en vez de darle nos bajamos. Entonces, nosotros también debemos de desear en nuestro corazón hacer lo correcto y que el Señor nos ayude. Y no nos creamos, la palabra de Dios dice, el que cree está firme en algo, cuide que no caiga, entonces cuidemos, escudriñemos, no estemos mirando, fijándonos y criticándonos a otros lo que hacen, porque también en lo más oscuro aún de la iglesia podemos encontrar, no solamente afuera pelea, envidia, también en la iglesia, peleas, envidias, comentarios, chisme. Cuidemos como creyentes nuestro testimonio y nuestro servicio al Rey, como lo hizo el Señor Jesucristo. La práctica principal es a través del poder del Espíritu Santo, quien debe controlar nuestros pensamientos y de nuestros deseos, ¿no? ¿Para qué? Para que sea nosotros podamos a través de él, del Espíritu de Dios, poder predicar la palabra, ¿no? Nuestro gesto, nuestras acciones, las cosas visibles muestren realmente que somos discípulos de Cristo y que podamos mostrar realmente la imagen importante y principal de Jesús. Jesús es nuestro principal ejemplo de moral, ejemplo de cumplimiento de la ley y sobre todo el ejemplo de amor. Él amó sacrificialmente, Él se negó como Dios principal para venir
a morir por nosotros. Él es el ejemplo de autoridad, Él es el mejor ejemplo de gobierno, Él es el mejor ejemplo de gobernante, de presidente, de rey. Así que nosotros oremos por nuestras autoridades, sometámonos a ellos, pero sabiendo que nuestra máxima autoridad es el ejemplo de Cristo. Y nosotros, como su reino, somos parte de su reino, demos el buen ejemplo, no solamente hablando, sino con nuestro comportar. Escudriñémonos si realmente estamos siendo semejante a Cristo, y si vemos en el espejo de la palabra que no es así, tengamos una mejor relación con el Señor para que Él nos contagie, como digo yo, nos transmita su imagen, nos transforme el corazón y realmente cumplamos su propósito, que fue desde que creó a Adán y Eva, que fue: creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese es el propósito de Dios, y de ti y de mí estar sobre esta tierra, dar el mejor ejemplo del amor de Cristo hacia los demás. Si cumplimos la ley del amor, cumpliremos todas las leyes, cumpliremos todas las cosas, y estas no se nos serán gravosas. Familia, gracias. Vamos a orar por esta palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te pedimos que esta palabra tú nos ayudes a seguir meditándola, escudriñándola, Señor. Y sobre todo, Señor, que esta nos transforme para que nosotros podamos cumplir por el poder de tu Espíritu, no por nuestras fuerzas, sino por tu Espíritu, Señor, tus reglas, tus leyes, tu moral, Señor, que esta ley del amor nos ayude a cumplir las leyes civiles y toda ley, Señor, existente, pero que por tu amor, Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Danos de tu capacidad y a través del poder de tu Espíritu Santo, para ser buenos testigos sobre la tierra de tu nombre, Jesús. Amén y amén.